Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 115 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy, además de poder escuchar el podcast por los canales habituales los viernes que hay entrevista, la podrás ver también a través de YouTube en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el programa de hoy, número 115, traemos al podcast para hablar de e-commerce a Luis Flores, Chief Digital Officer de Yosepo. Pero antes de darle al start, anunciamos la frase del día. Un verdadero líder tiene la confianza para estar solo, el coraje para tomar decisiones difíciles y la compasión para escuchar las necesidades de los demás. Dicha por Douglas MacArthur. Y hoy vamos a conocer cómo se ha desarrollado la estrategia digital y de e-commerce en una empresa española de calzado con más de 30 años de vida de la mano de Luis Flores. Han facturado casi 50 millones de euros en 2022 con un 35% de peso en el canal digital. Actualmente trabajan más de 150 empleados y venden en todo el mundo y en todos los países del territorio, encargándose no solo de la distribución, sino también de la fabricación de su catálogo. En esta interesantísima charla de e-commerce vamos a conocer cómo se gestiona la parte logística, cómo se gestiona un e-commerce equilibrando la estrategia con las tiendas físicas o cuáles son los retos más importantes que tienes que lidiar en el día a día para la venta internacional, sin dejar de lado la parte de retención de clientes. Muchos aprendizajes y conocimientos de gestión para cuadrar objetivos y seguir mirando hacia adelante. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Muy buenos días y bienvenidos a los viernes con los protagonistas del e-commerce. Y hoy tenemos una charla que seguro que vais a encontrar muchísimos aprendizajes porque tenemos a un gran protagonista. Tenemos nada menos y nada menos que a Luis Flores, que es Chief Digital Officer de Yosepo. Luis, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Javier. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Jo, el placer es mío y sobre todo gracias porque encima con el tema de las rebajas estáis un poco hasta arriba y sobre todo te agradezco que hayáis podido sacar un ratito. Bueno, Luis, lo primero de todo, actualmente un poco para posicionar, estás actualmente desarrollando toda la estrategia digital y de e-commerce de un gigante como es Yosepo, que es un gigante del calzado. Pero antes de ello, tú también estuviste trabajando en Inditex, en Tempe, por ejemplo, también, que es un poco la división de calzado de grupo Inditex. Lo primero de todo, antes de empezar a hablar de e-commerce, ¿quién es Luis? Me gusta siempre empezar estos podcasts, un poco en entrevistas, con un poco hablando un poco pues del entrevistado, ¿no? Un poco antes de hablar del proyecto, conocer un poco cuál ha sido tu trayectoria. Entonces me gustaría saber cómo ha sido tu camino hasta lo que estás haciendo hoy. Bueno, pues Luis es un tío muy normal. Es la respuesta, ¿no? Y bueno, pues mi camino ha sido. Nada, yo empecé hace bastantes años ya en lo que, como bien has explicado, en la parte de Tempe. Y empecé como product manager, gestionando, bueno, trabajando para Pull&Bear, una de sus marcas. Solo trabajé en Ujú. Pull&Bear. De ahí que le tenga tanto cariño a esa marca. Pues bueno, empecé como product manager, un poco pues gestionando toda la parte de mercados, abriendo tiendas, abriendo nuevos países donde estamos empezando, trabajando colecciones, coordinando toda la parte de merchandising. Bueno, fue una etapa maravillosa y estuve en esas posiciones unos 5 años y la verdad que pude conocer cómo funciona una tienda, ¿no? Y pude conocer cosas que me han valido luego para la parte digital, no para la parte de e-commerce, ¿no? Pero pude Ujú. conocer muchos aspectos desde gestión de equipos, gestión de producto, timing, colecciones, problemas, ¿no? Logística, operaciones, y me dio un bagaje muy fuerte, muy potente. Y bueno, de ahí pues tuve la suerte de que yo me estaba formando para la parte digital y bueno, pues pensaron en mí, ¿no? Para dirigir el e-commerce.
Y bueno, pues tuve la suerte de coger esa oportunidad y como soy bastante antiguo, pues te estoy hablando de cuando se lanzó el e-commerce de Pull&Bear, o sea que ya ha llovido mucho, ¿no? Un Entonces, poquito. eso es una cosa buena, ¿no? Pero otra cosa cuando lo pienso y digo, hostia, soy antiguo ya en esto del e-commerce. Y bueno, pues tuve la suerte de lanzar ese proyecto. Entonces, al final, yo siempre digo, soy un rol muy estratégico, ¿no? Y los proyectos empezarlos desde cero es apasionante, ¿no? Es lo Me más encanta. A mí bonito, ¿no? me encantan from scratch, total. Exacto, eso es brutal, ¿no? Y esto fue así. Entonces, teníamos la marca, tenemos una pedazo de marca. Es verdad que no éramos conscientes de que íbamos a tener tanto impacto tan a corto plazo. Nos sorprendió, o sea, es decir, nos sorprendió y nos generó también, bueno, pues situaciones un poco de tensión, ¿no? De estrés. Pero bueno, construir un proyecto digital con ese aval de la marca de Pull&Bear pues fue maravilloso y construirlo es desde obviamente la gestión del site a poco a poco ir viendo opciones logísticas, desde utilizar en países a nuestra red de tiendas como almacén hasta ya evolucionar a tener un centro logístico propio, como el caso de Polonia o luego fue México, obviamente en España. Es decir, al final desarrollar todo desde cero, ¿no? Y sobre todo, pues ir un poco creando esa metodología de trabajo y de coger, de mezclar un mundo maravilloso, porque es un mundo maravilloso, el mundo de la moda y el enfoque que se le da en Inditex, que es espectacular y es una escuela increíble, con el mundo del digital y con el mundo del data, ¿no? Entonces, un poco hacer esa fusión, poco a poco fuimos creciendo, fuimos evolucionando y fue espectacular. Y bueno, pues llegó un momento donde sí que es verdad bueno, pues surgieron otros proyectos y pasé de la moda a la decoración. Eso cuéntame, ¿cómo fue ese cambio? Bueno, pues ese cambio yo creo que al final sí que es verdad que noté después de llevar prácticamente 10 años en Inditex que mi perfil necesitaba aprender a negociar o lidiar otros problemas, negociar con grupos de inversión, lidiar con problemas de crear otro proyecto desde cero porque me había gustado eso de Pull&Bear, salirme a lo mejor del mundo de la moda y buscar otras oportunidades para darme una visión más completa. Ujú. Entonces, bueno, pues la decoración es un tema que me encanta, ¿no? Y creamos con unos locos que se subieron al barco, creamos Deco al Lemon, que todavía está activa, Sí, y es sí, lo he visto, lo he visto. un site de decoración y jardín. Y bueno, creamos un proyecto humilde en un principio, pero con las ideas muy claras de alcanzar el break-even en el año 3 y lo alcanzamos en el año 2 y medio. Muy Y bien. creamos algo muy fresco, muy divertido para lo rancio que era el sector de la decoración y jardín de aquel momento, ¿eh? Y bueno, pues después de un tiempo surgió la posibilidad de Giuseppe y vuelvo otra vez, pues un proyecto, pues hombre, no desde cero, insisto, porque la marca de Giuseppe pues, es lo que es y es referente, pero sí que, bueno, pues se me encomendó un poco la tarea de, oye, que queremos crear una estructura digital, ¿no? Desde cero y queremos que lo lideres tú. Y bueno, pues eso fue hace 3 años y medio y entré No justo en la tenían pandemia. nada, no tenían nada online, Luis, no tenían nada hasta que llegaste. Tenía, a ver, era bastante disgregado, ¿eh? No tenía nada, es decir, sí que tenían el e-commerce desde 2016, sí que tenían algunas cuentas digitales iniciadas, pero estaba todo como muy disperso en la compañía. Entonces, al Ujú. final, de hecho, una de las primeras cosas que fue poner orden, ¿no? Es decir, vale, oye, tenemos esto, vamos a agruparlo, vamos a estructurarlo y sobre todo vamos a impulsarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve la suerte de que pensaron en mí y bueno, pues estoy en una etapa maravillosa en pleno crecimiento y una marca bueno, que también me gusta mucho, ¿no? Yo la verdad que, Javier, pues nos pasa a todos, ¿no? Pero yo me enamoro, ¿no? O de las marcas donde estoy, ¿no? Para lo Creo bueno y que es para lo malo. importante, ¿eh? Creo que es muy importante, Sí, sobre todo vincularte con esa identidad de empresa o de marca, porque al final salen las cosas, yo creo que mejor, salen con más cariño. sí, sí. Y esa Totalmente. es un poco, ha sido mi evolución profesional hasta hoy. Qué bueno. Y para aquellos que no lo conozcan, Luis, ¿qué es Yosepo? Hemos dicho esa marca de calzado, tiene muchísima referencia, es muy conocido, pero ¿cómo definirías Yosepo? Bueno, Giuseppe es una marca que fabrica, diseña y distribuye calzado y complementos. Lleva más de 30 años, tenemos venta en más de 60 países, venta recurrente, ¿no? Lo que digamos. Estamos en más de 10.000 puntos de venta. Aquí te hablo desde tiendas propias, desde tiendas multimarca, desde grandes players tipo el Corte Inglés. Ujú. Entonces,
Y lo bueno que yo creo que es una empresa que es una empresa familiar, pero es una empresa que siempre ha tenido muy en su ADN la parte de, oye, innovación, detalles en el producto. Pues es un producto al final que tiene siempre un detalle, una tipología, Ujú. ese espíritu mediterráneo. Ten en cuenta que al final pues está aquí en Elche, en Alicante, ¿no? Y entonces toda esa influencia mediterránea y luego también un compromiso, ¿no? Hacia crear un producto lo más innovador, lo más chulo, como digo yo, pero intentar lo más sostenible, ¿no? De una manera, pues bueno, en función de la tipología del producto, ¿no? Hay productos que se puede hacer más y otros productos menos, ¿no? Pero bueno, Mm, yo creo que al final, pues eso, yo sepa, si te tengo que resumir, oye, pues es una marca que en su ADN siempre ha tenido expansión internacional, llevar a la marca lo más lejos posible, mucha innovación en lo que es producto. Por al final, Javier, pues los que trabajamos en moda sin el producto no somos nadie, ¿no? totalmente. Y, y bueno, siempre en Yusepo, la familia propietaria, que la verdad que son unos fenómenos, siempre lo ha tenido muy claro eso, ¿no? Ujú. Y tú cuando llegas a Yosepo hace 3 años y medio, ¿no? Más o menos. 3 años y medio, casi Justo. 4 años. Había diferente, ya estaba el canal digital montado, pero estaba un poco todo disgregado. Quizás la parte de la parte online tampoco es que estuviera, digamos, muy implementada en el ADN, ¿no? Era como, bueno, había que meterse ahí en internet, vendían cosas, pero sobre todo la fuerza era los ojos estaban constantemente, digamos, en la parte de tiendas físicas, ¿no? Del día a día, al final del B2B también, en este caso, ¿no? Porque también trabajabais, aparte de tiendas físicas propias, trabajáis con grandes almacenes, grandes compañías, wholesales, etcétera, etcétera. Entonces, también tuviste que trabajar ese cambio de mentalidad, ¿no? De empezar a centrarse en el tema B2C, sobre todo, y de cambiar muchos, digamos, muchas operativas, ¿no? Mucho, muchas formas de hacer las cosas de siempre, ¿no? Que había que cambiar un poco ese concepto. Me imagino que no sería fácil, ¿no? Esa primera entrada, ¿no? Esa evangelización, por así decirla. Sí, es verdad, se me contrata para construir y para implantar una metodología de trabajo B2C. O sea, si te lo tengo que definir, es así. Es verdad que la dirección, claro, toma una decisión valiente y dice, oye, queremos crecer, entonces necesitamos estructurar esto, necesitamos crear el B2C y darle, oye, la importancia que tiene. Y eso es una decisión muy valiente porque lo fácil hubiese sido, oye, seguimos con nuestras operaciones B2B, con wholesale, canal wholesale, y el B2C, bueno, pues ahí está la web y poco más. Pero aquí el planteamiento no fue ese. El planteamiento es, oye, la misma importancia. Mm. Sabemos que el B2B es lo que da, pues, al final lo que tiene más peso en la facturación. De hecho, el peso de la facturación es 70-30, ¿no? Ujú. Pero que creemos, ¿no? O queremos que el desarrollar el B2C, que tenga sentido. Entonces, bueno, es un punto tuvieron un punto de inflexión muy importante, ¿no? Porque al final esa decisión no fue la decisión más cómoda, ¿no? Es decir, al final como gerentes, no fue la decisión más cómoda y decir, oye, y desde que yo llego, pues al final es, oye, vamos a crear ese equipo digital, vamos a crear una metodología de trabajo, vamos a ir sumando canales a la causa, no solo e-commerce, toda la parte de marketplace, proyecto dropshipping, vamos a ir creciendo, ¿no? Y bueno, siendo fuerte en eso con todo lo que ello conlleva. Ujú. A nivel de facturación, ¿cuánto estáis facturando actualmente? O sea, ¿cuándo habéis cerrado el ejercicio el año pasado? Sí, Global como empresa unos 50 millones, sí. Ujú. ¿Y la previsión de este año que tenéis pensado? Bueno, aquí a nivel de previsiones, al final nosotros estimamos siempre pues, que menos que crecer un 20, un 30, ¿no? Es Ujú, nuestra filosofía y yo creo que estamos preparados para ello. ujú, ujú. Y a nivel de equipo, ¿cómo lo tienes organizado? Porque imagino que habrías cambiado muchas cosas en el equipo para poder hacer crecer, ¿no? La dimensión online. ¿Cómo empezaste? ¿Cuáles fueron un poco las primeras palancas que tocaste? Y ahora, ¿cómo lo tienes todo organizado? Cuéntanos. Bueno, yo creo que al final, a ver, yo siempre trabajo mucho en tres pilares estratégicos, ¿no? O sea, un poco está relacionado con el equipo, ¿no? Al final trabajo, obviamente, la parte de producto, la parte de contenido y la parte de tecnología, ¿no? Entonces son mis Ujú, tres pilares estratégicos. Dentro de cada pilar, pues obviamente necesitamos a las personas, necesitamos el talento, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos sumando a la causa, ¿no? A locos, ¿no? Como digo yo, locos y ujú, locas, ¿no? Para este proyecto. Entonces, bueno, pues tenemos por un lado el equipo de e-commerce, que seguramente en nuestra web, yusepo.com, pues es nuestra tienda abierta 24 horas, 7 días a la semana. Tenemos a nuestro equipo de programación, ¿vale?
tanto la parte de backend como frontend, ¿vale? Entonces, bueno, pues un equipo de programación muy potente para mí y sobre todo que entiende de negocio. Es al final que está muy involucrado en Importantísimo. negocio, para eso es muy importante. Tenemos a los account managers, es decir, aquellos responsables de cuentas en concreto, pues tenemos perfiles especializados en el mundo Amazon, tanto Amazon Vendor como Amazon Seller, tenemos perfiles especializados en la parte de Zalando, El Corte Inglés, Privales, Partout. Bueno, pues un poco cada account manager, ¿no? Pues lleva un grupo de tiendas, ¿no? Que para establecer y desarrollar la estrategia y la táctica, ¿no? En esos canales. Y luego tenemos la parte analítica, ¿no? La parte analítica y la parte de stock, ¿no? Que al final, sin producto, como te decía, no podemos hacer nada, pues Ujú. es vital, ¿no? Pues ese control de stock, esa previsión de lo que vamos a necesitar, esa visión analítica, ¿no? Bueno, pues que no nos falte de nada, ¿no? Que no nos falte de nada en ningún canal, ¿no? Entonces, esa parte de stock análisis también para mí es muy importante. Y luego, bueno, pues aunque no son propios del área digital, pues sí que es verdad que contamos con obviamente la parte de imagen, fotografía y diseño web que también obviamente, claro, nos Que ayuden y nos también lleva. nutren. Claro, Bueno, nos dan todo. tienes un buen equipo bastante heterogéneo ahí y con diferentes verticales y perfiles, la verdad que al hilo de lo que factura la compañía, sobre todo que al final necesitas tener ese tipo de perfiles. A nivel de tecnología, que era uno de tus pilares, he visto que tenéis un Magento y no sé si era la plataforma que teníais heredada de antes, ¿la has cogido o la has implementado nueva con el Teníamos, Magento? te cuento, tenemos dos proyectos. Yusepo.com, que es nuestra web y es efectivamente es un Magento 2, ¿vale? Y nuestra web de Hot Potatoes. Hot Potatoes es nuestra línea de zapatillas de estar por casa. Y Ujú. esto es un Shopify, ¿vale? Entonces, referente a lo que es la web, a yusepo.com, que es donde pues, el peso de la facturación se concentra ahí. Cuando yo llegué era un Magento 1, ¿vale? Y por tanto se nos había quedado obsoleto. Entonces, uno de los proyectos fue migración, ¿no? Entonces, Dolor de bueno, cabeza. pues Dolor de cabeza sí. pasar un Magento 2. Sí, sí, y además yo te digo ahora migración y se me pone como diría Griff, la gallina de piel, ¿no? Se me pone así. Sí, sí, pues un proyecto es muy duro eso. Entonces, bueno, pues al final abordamos ese proyecto y pensamos que Magento, por la tipología de empresa, sites, multidioma, multimoneda, RP, logística, pues es la solución o el CMS más adaptado a nuestras necesidades. Ujú. A nivel de, Luis, a nivel de, hablabas de las colecciones también, del tema de al final, que es muy importante el tema de trabajar las colecciones y tenerlas bien claras. Em, Me gustaría un poco que, sobre todo que imagino que no debe ser nada fácil la estructuración y el trabajo, sobre todo el desarrollo de esas colecciones con antelación, con tiempo. ¿Cómo trabajáis las colecciones al final? Porque tienes que dar servicio no solamente a tu tienda online, tiendas físicas, wholesale, marketplace, bueno, a todo el mundo. Entonces, ¿cómo trabajáis las colecciones? ¿Con qué antelación? A ver, se trabaja con una antelación es decir, una colección de un año vista. Es decir, al final, ten en cuenta que se necesita un tiempo y al final la red de ventas tiene otro timing totalmente distinto, ¿no? Esto no Mm, es una empresa como Inditex, ¿no? Al final, es decir, al final claro. aquí se trabaja la colección con un año vista, se prepara, se desarrolla, se estructura, llega la colección y se vende, ¿no? Se vende lo que es el equipo comercial. Es verdad que yo tardo un tiempo en venderla, es decir, los ciclos de venta son distintos, ¿no? Ujú, Que eso, bueno, pues pasa todos los que somos fabricantes, pues tenemos más o menos los mismos tiempos. Entonces es un proceso muy largo, es un proceso largo, pero también se combina con el hecho de que, insisto, somos una empresa de moda y a veces pues surgen determinados productos o determinadas tendencias y se necesita velocidad. Entonces, a lo mejor te diría que la estructura, ¿no? La base es un proceso muy largo, pero luego hay esos factores de que se han visto en pasarelas o que se han visto en estudios de mercado, que se ha visto dando una vuelta de shopping y que te das cuenta que lo necesitas en la colección y aceleras, ¿no? Porque al final es una empresa de moda y tienes que sumar eso, ¿no? A tu colección, ese valor añadido. Entonces, bueno, pues te diría un poco la respuesta es sí, es un año, es un tiempo muy largo, y luego determinado de parte de colección, pues tienen ciclos más cortos, ¿no? De producción. ujú. El tema de, ¿fabricáis todo en España? ¿Fabricáis en España? ¿Fabricáis fuera? Sí, en ambos, tanto fuera como en España, sí, en función Ujú. de líneas, exacto.
Y el tema de las colecciones, vale. Yo siempre digo que al final el mayor problema, los mayores problemas que hay en un e-commerce es el tema del stock, es el tema de la gestión del stock, los invendidos o cuando te quedas sin stock, cuando mueres de éxito. ¿Cómo solucionáis eso? ¿Cómo hacéis la parte de, por ejemplo, la parte de que os quedáis sin stock? Que de repente, que pensabas que al final trabajas con un año de antelación, con un stock, una categoría o con unos modelos y a las 2 semanas se han acabado. A ver, Javier, te mentiría si te dijese, no, esto no me ha pasado, o trabajamos tan bien que esto nunca me va a No, es que le pasar. pasa a No, todo el no, mundo. no, no pasa, no, no pasa. Ala, ¿qué intentamos hacer para que no nos pase? Jugamos mucho con la parte de previsión de la demanda y ese rol de mi equipo, ¿no? Del gestor de stock, ¿no? Entonces, previsión de la demanda, pues oye, para intentar conocer en base a unos inputs cómo se va a comportar el mercado y estar lo más preparado posible y bueno, pues un poco anticiparnos, ¿no? O hacer esa compra de mercancía para que negocios digitales, en la área de negocios digitales que tienes, yo tengo mi propia compra de mercancía, podamos asumir el pico. Entonces, Ah, esto es verdad. específica para online. Tienes tu Ef- propio. No efe- compartís. Vale, 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 entendido. Efectivamente. Otra cosa es que durante momentos, pues algo lo típico, sí que es verdad, oye, me he quedado sin stock, necesito tal, exacto, pero yo tengo mi previsión de mi estructura de compra y tengo mi colección. Entonces, intentamos con ese análisis de histórico, de tendencia, de previsión de la demanda, afinar lo máximo posible. Luego es verdad lo que dices tú. Llega un modelo que para ti era imagen y en tu compra está, pues es el cuarto nivel o el cuarto rango, ¿no? A nivel de unidades y de repente despunta y en 3 semanas te has quedado sin, te toca pedir reposición y va a tardar X semanas. Siempre pasa, es decir, siempre tal. Pero intentamos un poco, pues, en esa parte, sobre todo jugar con el tiempo, ¿no? Adelantarnos, ¿no? Adelantarnos. Esto es un poco Ujú, importante. Y luego es verdad que hay una parte que tú dices, bueno, pues al final te diría, y te lo digo, la concentración de la venta, el 80% de la venta está entre 40 y 50 modelos. Entonces, por tanto, quiere decir que el resto de modelos de la colección, pues, no te dan, ¿no? No te dan eso. ¿O qué pasa con ellos, ¿no? Pues obviamente uno es la clave para evitar tener sobre stock, comprar lo que haya que comprar, no lo justo, lo necesario, pero siempre hay ese remanente. ¿Qué se hace con ese remanente? Pues en nuestro caso lo que hacemos es traspasarlo a la parte de outlet. Nosotros también tenemos una sección de ujú, outlet y digamos que jugamos ahí con ese stock sobrante o también ese stock nos sirve para operaciones con players que venden productos de outlet o productos rebajados. Pues bien, por ejemplo, te puedo poner el caso de Privalia, ¿no? Entonces, ujú, bueno, pues un poco jugamos con esa línea. El outlet o la parte promocional siempre tiene mucho peso y entonces, bueno, pues al final también es necesario tener producto, ¿no? Porque nuestra ujú, cliente también hay una parte de nuestra clientela que también concibe que Giuseppe, bueno, pues en Outlet puede encontrar ese segundo par, ¿no? Que ha visto o un par determinado de alguna categoría que a lo mejor en temporada no lo tenemos y refuerza un poco su compra. Bueno, yo creo que tiene su importancia y ujú, también hay que cuidarlo como tal. No es que, bueno, sobrante de mercancía, lo meto en el Outlet, le meto un corte de un 70% y me olvido. No, no no. funcionamos así. Lo Tenéis una cuidamos. estrategia, ¿no? Tenéis una estrategia ad Ah, hoc para el tema outlet, que es un poco tot- lo que no se suele hacer. eh, Exacto, exacto. El outlet para nosotros es importantísimo. Es importantísimo en imagen, es importantísimo en margen, porque al final el e-commerce de Yusepo tiene que ganar dinero. Entonces se gana dinero vendiendo productos de temporada y vendiendo productos de outlet. Entonces, bueno, por eso cuidamos mucho el outlet en, uno, tener el stock que necesitamos. Dos, saber qué canales nos pueden ayudar a reducir el outlet. Tres, tener un poco una estrategia de margen, producto, imagen, ¿no? Potente, ¿no? Ujú. Me parece súper interesante, Luis, el tema de ese tema de los retos logísticos a los que te enfrentas, porque además cabe además la dificultad añadida de que no es un producto de una única talla o una única referencia, sino que tienes tropecientas tallas. Y más en el caso que vendes también tanto infantil como adulto, que ya las tallas se multiplican. Mm. Y además que se junta no solamente la parte online, sino con la parte de venta física, wholesale. ¿Cuáles son los principales, un poco, la gestión? Imagino trabajáis con estadísticas históricos, pero has dicho tú que trabajas con herramientas predictivas, ¿no? Con esas, digamos, bueno, con predicciones y con... ¿Trabajáis con IA en este caso también? O...
A ver, la parte de la IA estamos desarrollando en relacionado con la previsión de la demanda, ¿eh? Estamos un poco en esa fase de estudio, de análisis y desarrollo, o sea que ahora te diría que próximamente lo tendremos, pero ahora no. Lo que sí que trabajamos es pues con herramientas de previsión de la demanda. Entonces, esto sí, es decir, al final tenemos para prever la demanda necesitas un histórico, necesitas un conocimiento actual, necesitas un conocimiento de la tipología de cliente que consume el producto, necesitas un conocimiento del factor tendencia Ujú. y bueno, pues todo eso lo metemos en una coctelera e intentamos un poco adivinar qué va a pasar, ¿no? Nos equivocamos, ¿no? Como todos, Por pero supuesto. sí. Ese es un punto potentísimo que reforzaremos con la parte de IA, que seguimos reforzando con análisis constantes de qué es lo que quiere nuestro cliente, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. Que seguimos reforzando obviamente con colección, con compras, digamos que más estructuradas en el tiempo. Bueno, es decir, seguimos nutriendo ese modelo que estamos construyendo para eso, pero Ujú, creo que es un punto capital, ¿eh? O sea, ujú. Javier, lo has comentado y a mí me parece un punto muy crítico. Brutal, brutal. Sobre todo el tema de, imagino que tendrás, ¿cuáles son los retos logísticos un poco que te enfrentas un poco más en el día a día, los más problemáticos? Ahora, sobre todo, comentabas el tema de las reposiciones, ¿no? Con tener ese stock justo, pero luego tener esa capacidad de reacción para poder, digamos, cubrir la demanda para las siguientes semanas barra meses. O sea, no debe ser fácil un poco ese día. Sobre todo también el tema de lidiar con la operativa logística me parece la clave para que un e-commerce sobreviva o no sobreviva en este caso. Mm. Bueno, Javier, mira, yo parto de una base, es decir, ¿qué es lo que quiere Yusepo.com? Bueno, Yusepo en general es que su zapato esté en los pies de su cliente, en los pies, no en las manos. Es decir, yo no quiero, no me conformo con que enviar en la caja de zapatos y que el cliente le llega a la cliente a la caja. No, no, yo quiero que la cliente se ponga ese zapato y salga a la calle y así se convierta en embajadora. Es ahí cuando mi trabajo en parte está hecho. Ujú, Entonces, esto implica muchas cosas. Implica marketing, implica comunicación, implica estrategia de e-commerce, implica también en operaciones esa agilidad, ¿no? Es decir, al final, estar listos, ¿no? Para que eso suceda, ¿no? Para, sobre todo, no defraudar la expectativa de una clienta que está comprado un producto en yusepo.com, que quiere que le llegue en 24 horas porque tiene un evento, en su cabeza se ha hecho el outfit, y entonces no podemos fallar eso, sería un fracaso. Entonces, nosotros creamos un centro logístico preparado para, pensando sobre todo en el B2B, en el B2C, perdona. ujú. Se abrió en plena pandemia, por cierto. Muy Y, bien. es decir, al final no deja de ser un centro donde, aparte de la automatización obvia, que es de un nivel top, prima la velocidad y eficiencia para cumplir ese objetivo, ese foco estratégico, ¿no? Entonces, efectivamente, si hay modelos que hemos roto stock, que vamos a estar pendientes de recibir, claro, intentamos cuadrar entre todos que los timings sean los mejores. Como he dicho, al final siempre, pues oye, joder, ha roto un modelo stock, ha habido que hacer una compra, el aire se ha retrasado, siempre hay tipología de problemas o factores externos que nos afectan, ¿no? Al día a día de un centro logístico, eso es así. Pero lo que es cuando llega el zapato al final, o el surtido, o el formato picking, ¿no? Que es el que se sirve en nuestro centro logístico, en el momento que llega eso, es decir, al final la operativa es tan eficiente y tan rápida, porque ya te digo, o sea, pensamos cualquier trabajador de Yusepo lo que quiere es el zapato puesto en el pie del cliente. Entonces está todo coordinado para que, Ujú, para que vuele. ujú. Qué bueno. Imagino que esa creación de un almacén ad hoc para la parte online no ha sido fácil, porque además que requiere de muchos automatismos y muchos procedimientos muy distintos a la parte de B2B. ¿Cómo? Imagino que también te habrás tirado unas cuantas noches sin dormir, un poco trabajando en ese almacén y un poco y organizándolo también y adecuándolo a tus necesidades para la parte online, porque antes se llevaba directamente con el mismo almacén de Yosepo para todo, ¿no? Para parte B2B y B2C y tú decidiste que era la mejor opción dividirlo, ¿no? ¿Cómo son esos, Eh, qué procedimientos o qué procesos tuviste en cuenta a la hora de hacer tu almacén carta a los Reyes Magos en este sentido? bueno, yo creo que tuve el apoyo insisto, de la propiedad que dice, así no nos podemos quedar". Entonces, ellos son los que apuestan por tener un centro logístico preparado para el B2C. Entonces, eso es un apoyo brutal. Entonces, eso te facilita la vida. A ver, aquí también implica un cambio de mentalidad, efectivamente, como estabas diciendo tú. ¿Por qué? Porque a lo mejor donde antes a una tienda le enviaba un surtido,
¿vale? Este es el Ujú. surtido, oye, ¿qué es? Y me olvido, yo te envío el surtido y tal. Ahora no, ahora estamos haciendo formato picking, es decir, cajas y abrimos, oye, porque el pedido es de la talla 36, ¿vale? Entonces cambia radicalmente el concepto. Y eso implica estructuralmente y a nivel de operaciones un cambio totalmente Todo. distinto, totalmente en todo. Entonces, eso fue uno de los primeros puntos al final, es decir, Yuste.com, es decir, o negocios digitales, mejor dicho, tiene que trabajar en formato picking. ¿Vale? Entonces, ese fue el primer punto. El segundo, los tiempos o los timings. Oye, queremos el zapato en 24 48 horas con las implicaciones y compañías de transporte involucradas. Tenemos que adaptar toda la logística, toda la operación, toda la automatización de procesos, desde que el pedido entra en el RP, le llega la orden al almacén, impresión de etiquetas y gestión con el transporte. Entonces, todo eso son cuatro pasos que es lo he dicho muy rápido, ¿no? Pero, pero implican muchas horas de trabajo. Muchos. Y, exacto. Y bueno, al final, y luego el tercero es el ADN de la empresa. Entonces, en eso lo teníamos ya. Es decir, al final todo trabajador de Isepo tiene claro, tiene clarísimo esto. Y entonces, realmente, para la dificultad del proceso, es decirte que ha sido fácil. Fíjate lo que te digo, valga a mí la contradicción, ¿no? Es decir, Ujú. al final. Que sí, siempre, siempre en un centro logístico hay que mejorar la productividad, la eficiencia para hora, siempre la gestión de mercancías, siempre está claro. Esos son KPIs que operaciones, Mm. el área de operaciones siempre los tiene ahí, que está claro. Pero bueno, que creo que al final podemos decir que tenemos un centro logístico preparado para sacar grandes cantidades diarias, bien sea formato picking, bien sea incluso, porque te hablo, este centro logístico también sirve al B2B también, ¿no? Es decir, Ujú. aunque tenga el objetivo o el core inicial del B2C, sirve también al B2B. Entonces está preparado para sacar grandes cantidades de manera diaria, está preparado para asumir los próximos retos de crecimiento internacional, que es donde estamos metidos, y bueno, la verdad que operativamente funciona muy bien. Qué bueno. Para la parte internacional, ¿cómo lo hacéis? ¿Todo lo gestionáis desde el almacén de España? Sí, Sí. ¿Y tenéis todo, todo. pensado en un futuro poner almacenes en diferentes países o queréis seguir operando desde España? A ver, es algo que está, a corto plazo no creemos que crear centros logísticos fuera de España, que al final, como tal, ¿no? Crear un centro Ujú. logístico propio. Otra cosa a lo mejor es bueno, que hagamos algún experimento, no te digo yo que no, pero no, de momento todos servimos desde España porque la eficiencia es, mira, el otro día miraba un pedido de Estados Unidos a Cincinnati. 5 días desde el pedido, desde que la clienta de Cincinnati hizo el pedido hasta que le entrega son 5 días. Sí, 5 días, un pedido de Estados Unidos, Está el bien. tiempo está bien. Entonces, bueno, pues obviamente, claro que hay que mejorarlo, claro, ¿eh? O sea, pero bueno, pero que te quiero decir que estamos preparados para servir a cualquier parte del mundo. Está muy bien. Yo me dejé una cartera en Nueva York y me tardó 9 días por FedEx que me trajera a casa. Así que 5 días está estupendamente. Sí, sí. Oye, Luis, una cosa. Vender internacional sabemos que no es nada fácil y que tienes un poco que desaprender muchas cosas de lo que tienes en España. ¿Cuáles son los principales obstáculos que has tenido que superar para vender fuera de España? Un poco, sobre todo a nivel online. Bueno, yo creo que al final vuelvo un poco al guión, ¿no? De producto, contenido, tecnología. Producto, o sea, al final el principal obstáculo es que no vale todo para todos. Entonces, quieres vender online en un país, perfecto, pero habrá parte de producto en función del mercado que tendrás que crear, que adaptar. Por ejemplo, es decir, al final en países del norte de Europa, pues habrá que crear materiales waterproof o suelas Ujú, antideslizantes o forros internos, o a lo mejor en países moda como Reino Unido, a lo mejor hay que crear una cápsula de zapato, de blucher, más rockero, ¿no? O a lo mejor en Italia hay que decantarse por más colecciones de color negro. No sé, te estoy poniendo algunos ejemplos, pero ujú. al final internacionalizar es especializarse. Entonces, en producto, especializarse en producto. Tecnología. Vital. ¿Por qué? Al final hay que preparar tu CMS para vender en cualquier moneda, tu RP para que se trague bien el pedido como tiene que ser, Ujú. la integración con las empresas de transporte correspondiente, la integración o coordinación con tu departamento de operaciones, de aduanas, es decir, al final toda la parte documental, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esa parte tecnológica implica muchas cosas y hay que hacerla muy bien, ¿no?
Y luego la parte de contenido, porque al final contar, obviamente tenemos claro que tenemos nuestro foco estratégico claro, como te decía, queremos el zapato en el pie de la cliente y que esta que sea nuestra embajadora, pero tenemos que contar el porqué de la marca, sobre todo en países donde no nos conocen, porque en España somos muy fuertes, pero fuera de España nos cuesta la realidad. Entonces, Claro. yo te ¿Cómo digo, llegáis a esa gente internacional, Luis? ¿Cómo llegáis? ¿A través de bueno, Marketplace o a través de campañas ad hoc ahí en el país de origen? Ambos. El marketplace puede ser una muy buena vía inicial, de hecho lo hemos hecho así para probarnos en mercados. Es decir, al final el marketplace te permite llegar, te permite iniciar, te permite conocer la logística, operaciones, etcétera, etcétera. Ujú. Te permite conocer muchas cosas. Y luego, referente a usepo.com, que vendemos, como te comentaba, en todo el mundo, pues al final campañas propias ad hoc en el mercado y acciones de awareness son la clave, porque si no, pues no vamos a llegar. Es decir, traer lo digo fácil porque no es tan fácil, ¿no? Pero traer tráfico identificado con la marca a una web es relativamente fácil. El problema es traer al tráfico que te conozca, ¿no? Que ya te conozca y que ya estés en el top of mind en el momento de la compra, ¿no? Ese es el problema. Ujú. Y ahí implica la gestión de un contenido, de contar el porqué de la marca, de acciones de branding y de darle mucha caña. Este punto no es nada fácil, ¿eh? Y hay que seleccionar muy bien los mercados estratégicos donde se quiere estar, ¿no? Porque Ujú. pues no se puede abordar en todo el mundo, ¿no? Pero sí. Claro, ¿a cuántos países entregáis? Nosotros en yusepo.com entrega en todo el mundo. En todo el Ahora mismo mundo, estamos. en Sí, sí, todos en los todo el mundo. países, Es en todos los verdad que los países. principales. Sí, 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 en todo el mundo, todo el mundo. Me puede hacer un pedido, alguna excepción habrá por temas logísticos, pero en todo el Sí. mundo. Ujú. Y Pero, pero eso, lo que te comentaba, perdona, Javier, que bueno, sí, si un sí. cliente de Polonia quiere un par o un cliente de México, pues podemos servirlo sin problema. Muy bien, muy bien, muy bien. Y a nivel de esos, imagino que sobre todo me decías, ¿no? Que empezabais con Marketplace para probar esos países. ¿Con cuántos marketplaces estás trabajando ahora mismo? Nosotros Aproximadamente. Sí, nosotros, a ver, estamos trabajando, nosotros cada marketplace, imagínate, por ejemplo, el caso de Zalando. Zalando estamos ahora mismo en 6 mercados de Zalando. Cada Ujú. mercado de Zalando para nosotros es una cuenta específica, ¿vale? Es una cuenta individual porque es la manera que tenemos de aprender, ¿no? Que se vende en Zalando España es distinto de lo que se vende o funciona en Zalando Bélgica, me lo invento. Pues te diría que estamos ahora mismo en unas 20 canales. Ujú. Te digo un poco por orden sin problema, pues Amazon Vendor, El Corte Inglés, Zalando, Spartoo, Privalia, bueno, pues son un poco Miravia, un poco por Ujú. tener un ejemplo, son los... ¿Mirabios está funcionando? Sí, está funcionando, sí, sí. Sí, sí, yo A estoy ver, teniendo, estoy recibiendo inputs de que estás viendo sorpresas muy agradables con Mirabia, bastantes sí, sí, sí. resultados interesantes. A ver, yo de Miravia, ten en cuenta el grupo que está detrás, la pasta que está metiendo y el empuje, ¿no? Entonces, hemos subido, hay que aprovechar esta ola, ¿no? Entonces, lo que estamos construyendo es la marca Yusepo dentro del portal Miravia, al final. Y bueno, pues oye, Miravia, he de decirte que la proactividad, el trabajo, el detalle, pues está siendo muy bueno, honestamente. Qué bueno. A la hora de trabajar con diferentes países o diferentes marketplaces, ¿trabajáis PNLs diferentes? ¿O es en plan un misma estructura directamente? No, un PNL Trabajamos cada uno. un panel cada uno. ¿Vale? Te cuento. Trabajamos, lo que te decía, Zalando, estás en 6 mercados, cada mercado tiene su PNL, su cuenta de explotación. La cosa es que veamos también el grupal de el bloque Zalando, ¿no? El grupal Ujú. de el bloque Prival, el grupal de Grupo Espartú, está claro. Pero trabajamos a nivel detalle país. ¿Por qué? Porque esto nos permite sacar lecturas específicas de ese mercado y también, bueno, pues también de saber en detalle, oye, mira, Zalando eres mega rentable, sí, pero es que a lo mejor hay algún país que te está haciendo mucho daño, pero bueno, lo tienes que tener o lo mantenemos, o oye, ¿qué hacemos? ¿No? Es decir, al final te da muchas interpretaciones, o no, oye, pues hay un marketplace que realmente los números generales no son muy buenos. ¿Por qué? Oye, pues mira, tiene 4 países y 4 son maravillosos, pero uno te está lastrando, ¿qué haces, no? Entonces te da esta información. ¿Y qué hacéis? ¿Cortáis o seguís con ese país? Depende. Aquí ahí la decisión de cerrar siempre es una decisión que cuesta mucho. Sí. Cerrar un proyecto, yo por desgracia he vivido alguno, es una decisión que alargas en el tiempo y debería ser más.
Depende, hay países que interesa estar por imagen, a lo mejor no son los más rentables del mundo, pero interesa estar por imagen o por acuerdo, pero por norma general sí, si nosotros detectamos que tras un tiempo ese canal no genera una rentabilidad, no genera un valor de imagen a la marca y no genera nada positivo, se corta ese. Muy bien, muy bien. Luis, quiero abrir un melón que es el tema de los CAC, del coste de adquisición de cliente, que sobre todo es uno de los pilares, ¿no? De los que hablabas junto a la tecnología, el producto. Sí. ¿Qué tipo de publicidad hacéis? Porque ha subido los costes de adquisición de cliente, ya no son como hace antes de la pandemia en el que había más, casi más oferta que demanda, ahora es un poco al revés. Y ha subido pues una barbaridad. ¿Qué tipo de publi hacéis y cuáles son los canales que seguís haciendo o que habéis dejado de hacer? Totalmente fundamental. Ese abierto buen melón. Efectivamente, efectivamente, el incremento de los CAC está ahí. Entonces, yo siempre digo, esto es una novedad, ¿no? Pero al final, el Customer Lifetime Value y el CAC obviamente tienen que estar lo más separado posible, ¿no? Es decir, el ingreso que te genera un cliente de lo que te cuesta por adquirirlo, pues esa separación tiene que ser lo más. Y cuando se acerca, pues empiezan los problemas, ¿no? Y hay que evaluarlo en detalle. Nosotros, mira, estamos en toda la parte de ads, de Meta, perdona, toda la parte, obviamente, Ujú, de la parte de Google. Estamos muy fuertes en toda la parte de marketing automation, ¿vale? Como canales de atribución, ¿vale? Te estoy diciendo. ujú. Obviamente, la gestión de la parte de afiliación, también un poco toda la parte de referidos, también lo damos. Y un poco serían estas cuatro patas, ¿no? Como las grandes. Luego hay algunas pequeñitas, pero obviamente, por la inversión en Meta, la inversión en Google se lleva una parte muy importante del pastel, Ujú. y es así, y obviamente los CAC son los más caros y tal, y luego pues tenemos otras partidas como obviamente la importancia del orgánico que nunca se cuenta aquí y hay que Buah, meterlo, y la fundamental. parte exacto, y la parte del marketing automation y la parte de afiliación que también tienen un peso Ujú, bastante ujú, importante y tienen un ROAS muy positivo con lo que hacemos. ujú, Pero sí, es decir, al final la evolución del CAC es una métrica clave en un e-commerce. ujú, ujú. ¿Vais a seguir metiendo caña a la parte de SEO y a la parte de orgánico y de contenido? ¿O vais, sobre todo para un poco sufragar un poco, tú dices, ese equilibrio, ¿no? Entre el CAC y el lifetime value del cliente? ¿Vais a seguir metiendo, ejemplo, TikTok, por ejemplo, para la generación de contenido? Y luego hablaremos de un poquito del tema del marketing automation, que ahí es otro melón interesante. Sí, Pero estáis probando estos canales, por ejemplo, live shopping o cosas de estas, ¿están funcionando? sí, están funcionando y se está trabajando muy en detalle con el objetivo de seguir posicionando de manera orgánica la marca. Es la clave. La clave, al final, está claro que hay que generar audiencias de pago, o sea, todos lo tenemos claro, pero al final todos buscamos la recurrencia. Un cliente fiel es un cliente rentable, es un cliente que el coste de adquisición, vamos, está amortizadísimo, entonces es lo que tenemos que tener, ¿no? Trabajar la fidelización, ¿no? Entonces, la fidelización se trabaja de muchas maneras, pero el contenido, ¿no? Generar el contenido, contar cosas interesantes, potentes, de moda, estar ahí, eso es oro, ¿no? Para nuestro público y es clave. Al final tenemos que reducir la parte de ads propiamente dicha y crecer en orgánico, está claro. Totalmente. Y esa parte de fidelización de clientes, de marketing automation, ¿cómo lo trabajáis? ¿Qué herramientas utilizáis para ese día a día, para trabajar con esos clientes? Bueno, nosotros a nivel de marketing automation, trabajamos con Connective, que es una empresa de Ujú, Murcia, y que, pues, la verdad que es muy potente y muy veloz, y sobre todo, no solo se trabaja ¿cómo decirte? Al final el marketing automation no, sino que sirve también para lo que decías tú, para tocar a ese público fiel, es decir, para recordarle que la marca está ahí. Esto no se trata de hacer notificaciones push por hacer. Esto se trata de ujú. crear los workflows donde cada cliente, quiero que le llegue el mensaje que le tiene que llegar. Y esto es igual, fácil decirlo, complicado hacerlo. Pero Connective me permite hacer una variedad de workflows en función, por ponerte un ejemplo, nosotros hacemos un análisis RFIM, es decir, en función de qué nos compró, cuándo nos compró y cuánto nos compró un cliente, pues oye, nos sale una serie de segmentos. Pues en cada segmento, imagínate, pues un cliente que, oye, hace
hace mucho tiempo que me compró, pero me compró mucha cantidad. Pues ese segmento de clientes tiene un workflow donde le impactamos de una determinada manera, en función de su reacción recibe un impacto u otro. Oye, pues otro ejemplo, ese cliente fiel que nos compra de manera recurrente, pues también tiene una tipología de workflows con una serie de ventajas, con una serie de impacto porque pertenece al Club Giusepo. Entonces se trabaja mucha serie de workflows en función de esa segmentación, muy importante este punto, segmentación de base de datos y lifetime value, ¿no?, de cada cliente. Entonces, nosotros la herramienta que hemos encontrado para trabajar esa segmentación y para intentar transmitir a cada cliente lo que necesita oír o leer es Connective y nos Ujú. va muy bien. Sí, sí, funcionan muy bien y aparte son súper majos. Además que Sí. son conocidos en el sector e-commerce a la hora de poder automatizar cosas. Luis, terminando un poco esta charla de e-commerce, retos a los que tienes aquí de cara a 2023, que aparte de las rebajas, un poco qué quieres cambiar, qué quieres adoptar ahora próximamente. Javier, estoy tan a gusto hablando contigo que se me habían olvidado hasta las rebajas. Fíjate lo que te digo. Y eso, eso es mérito tuyo. Te cuento. El principal reto es que nadie se canse de la marca de Giuseppe. Esa es mi principal obsesión. Que nadie se canse. O sea, es decir, al final es mi principal obsesión, mi principal miedo. ¿Cómo? Pues tenemos que crear muchas cosas nuevas respetando la esencia de la marca. Es el principal reto. El segundo, lo que te comentaba antes, el zapato puesto en los pies de nuestras clientas. Y esto implica un plan de fidelización de marca muy potente. Implica seguir creciendo en Connective. Implica que nuestro programa de fidelización coja cada vez más fuerza. Implica que nuestro producto se adapte a cada mercado, ¿vale? En función de las necesidades. Es decir, son palancas muy importantes. El tercer reto es seguir creciendo en export. Al final, nosotros el peso de ventas es en yusebo.com te hablo, ¿eh? Un Sí. 80% en España y un 20% en export. Pues esa parte de export tenemos mucho recorrido, como te decía. Y ese es el otro gran reto, ¿no? Y el último es, bueno, pues al final que seguir que mi equipo, seguir un poco transmitiendo, ¿no? O que mi equipo transmita esa pasión, ¿no? Porque al final tengo la suerte de llevar un equipo de alto rendimiento, ¿no? Y esa pasión de esa identificación por la marca, ¿no? Y que sigamos un poco haciendo lo mejor para la marca, independientemente de que al mando esté Luis Flores o otro, al final todo lo que hagamos tiene que ser lo mejor para la marca. Ujú. Qué bueno, Luis, qué bueno. Pues súper interesante esta charla sobre, oye, qué pasa con un gigante y cómo se gestiona, sobre todo en una empresa, digamos, no tradicional, sino que al final una empresa familiar y cómo se escala además con unas facturaciones, la verdad que brutales, de 50 millones y que con grandes perspectivas en un futuro y la verdad que con unos retos de e-commerce y de digitalización muy importantes que esperemos ver qué nuevas novedades encontramos en los próximos meses. Así que, Luis, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, igualmente. Así Muchas que nada, gracias. os seguiremos muy de cerca y nos vemos pronto en estos eventos del e-commerce que nos juntamos todos para contarnos batallitas. Que un placer, Luis, y nada, que seguimos en contacto y que veremos qué pasa a final de verano. Genial. Placer, Javier. Muy bien, cuídate mucho. Hasta luego. Un abrazo, Luis. Y ya hemos llegado al final de esta entrevista con Luis Flores sobre lo que es llevar la gestión y la estrategia digital de un gigante del calzado como Yosepo. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si encima valoráis con 5 estrellas este podcast, allí o allá donde lo estés escuchando, yo os estaré como siempre muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.